Bien, hermanos, entonces clase número 4 de la materia hermenéutica. Bien, vamos acabando con estos puntos. Voy a iniciar en el último punto y vamos a iniciar otras cosas que también quiero compartir con ustedes, que son necesarias entender y que les van a ayudar para que ustedes puedan seguir estudiando la palabra de Dios. ¿Okay? Nos quedamos la semana pasada en el punto de comprensión previa. Que habíamos dicho, una de las cosas que pueden influir en que nosotros no tengamos una correcta comprensión de las escrituras o que no lleguemos al verdadero sentido de las escrituras y que hoy lo estamos viendo mucho, es la parte cultural. ¿Ok? Entonces, sí, estamos en eso de los contextos y la comprensión previa. ¿Ok? Y entonces decíamos que en esta parte, la parte cultural y la parte de cómo se vivía en ese tiempo, hermanos, puede ser un problema para nosotros al estudiar las escrituras. ¿Ok? Es por eso que hoy este movimiento feminista y todos los movimientos, el movimiento nazi, el movimiento de el ecumenismo, del sincretismo, el montañismo, el pentecostalismo, han tenido problemas con este tipo de cosas. ¿Por qué? Bueno, porque hay que entender, hermanos, que hay cosas en la Biblia que fueron únicas y exclusivamente para ese tiempo. Entonces, expresiones como, es que si tienes fe, entonces eso se va a hacer. O sea, si a ti no se te hace tal milagro o tal sanidad, es que no tienes fe. Y hermanos, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que la fe es para creer el evangelio, no para atraer sanidades. ¿Ok? Porque si así fuese, pues hasta los ateos sanan, ¿eh? Y no tienen fe. Entonces, en esta comprensión previa se juntan cosas buenas y malas, acertadas y otras muy vagas. Todo lo que hemos escuchado en la iglesia, en la escuela dominical, los estudios bíblicos, se juntan ahí. ¿Okay? Entonces, la comprensión previa de los textos bíblicos está también condicionada por los himnos que hemos escuchado. ¿Ok? Por los himnos que hemos escuchado. También a veces, hermanos, está condicionada por a qué nos dedicamos. ¿Ok? O sea, en mi caso, que yo soy informático, tal vez puedo tener una cosmovisión de cómo es las escrituras, pero a lo mejor en tu caso, que no sé, que eres, ¿cómo se llama? Ingeniero, arquitecto, lo que sea, puedes tener otra cosmovisión y entender de otra manera las cosas. Ahora, tal vez la comprensión que tenemos de un pasaje tal vez sí sea la correcta. El problema es que muchas veces no lo es. Y hasta que no estudiamos el texto con seriedad, no podemos saber si es o no acertada. ¿Ok? Entonces, ¿qué debemos desarrollar aquí también, hermanos? Debemos desarrollar una conducta o un pensamiento de saber que nunca lo vamos a saber todo. ¿Ok? O sea, una persona que piensa que lo sabe todo, y generalmente son personas, hermanos, que han estado aquí
y ya no se congregan y piensan por fuera que lo saben todo. O sea, que ya saben la Biblia. Y pues tú te das cuenta después de una breve comunicación, una breve conversación, pues que no, que en realidad son unos neófitos. Son neófitos en cuanto a la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, otro problema que tenemos es la cultura de nuestro tiempo. Y una de las cosas que surgieron en los años, yo lo noté más en los años 2000, o sea, 2000, entre el 2000 y 2005, es que empezaron a hacerse la pregunta, cuando vayas a hacer algo en, ¿cómo se llama? En el mundo, la pregunta que deberías hacerte es, ¿qué haría Jesús? ¿No? Empezaron con ese tipo de frases. Pero el problema es que muchos no conocen bien a Jesús. Entonces, ¿cómo van a hacerse esa pregunta de qué haría Jesús si no conocen a Jesús? Piensan que Jesús es Sylvester Stallone o Tom Cruise, ¿no? La cultura en la que estamos inmersos, hermanos, tiene una enorme influencia en el modo en que leemos o interpretamos la Biblia. Ese es un problema, ¿ok? Por decir, citábamos un pasaje, pues citábamos el pasaje de Jonás. ¿Se acuerdan que Jonás fue echado al mar y entonces la gran tempestad se calmó y un gran pez se lo tragó? Y muchos en esta escena, les decía, imaginan que fue como Pinocho y Gepetto, ¿verdad? O sea, si se han visto esa película, imagino que todos han visto esa película, ¿no? Pinocho va a buscar a su papá, se lo traga la ballena monstruo, y Gepetto está dentro con su balsa y su barco y está comiendo adentro de la ballena, ¿verdad? Y allá lo encuentra. Entonces piensan que Jonás fue así. No, hermanos. Jonás murió en el pez. Por eso Jesús lo pone de ejemplo. ¿Qué dice? Esta generación perversa demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Otra cosa, muchos piensan que el libro de Jonás es una fábula, pero si Jesús la menciona es que no es una fábula, es algo que sucedió. De hecho, hermanos, dice después Jesús que Jonás fue una señal para Nínive, o sea, los ninivitas se enteraron de lo que vivió Jonás, se enteraron. Entonces, se dan cuenta, a veces, muchas veces la cultura tiene mucho que ver a veces cómo entendemos la Biblia. Hoy, por decir, tenemos una cultura en la que pensamos que el nombre del amor todo se vale. Todo se vale. En nombre del amor todo se vale. Entonces llegamos a textos donde parece como que Dios se enoja y como que eso no encaja en mi cosmovisión de Dios, ¿verdad? Porque para mí mi cosmovisión de Dios es que Dios es todo amor y Él nunca se enoja. Y cuando llegamos a ese tipo de pasajes, tenemos problemas. ¿Por qué? Porque no concibo que Dios sea así. Hermano, no es que tú concibas que Dios sea así, es que tú debes de creer lo que Dios ha revelado de Él. Para eso es la hermenéutica. No para que acomodes a Dios a tu manera, sino para que tú te acomodes a la manera de Dios. Romanos 13:1. Romanos 13:1. Aquí van a surgir varias preguntas que necesitaríamos razonar, ¿verdad? Necesitaríamos razonar. Dice ahí, sometas de toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y en los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Entonces, como nuestra cultura es mexicana, como que ese verso causa conflicto conmigo.
porque aquí parece al revés, ¿no? Parece que le causan más temor al que hace el bien que al que hace el mal, ¿verdad? ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y no tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Tenemos que tomar el verso en el contexto que Pablo lo está hablando, el contexto cultural. ¿Cuál es el punto aquí? Roma está siendo gobernada por guardia pretoriana. Y tenemos que entender, hermanos, que en Roma existían solamente dos clases, los libres y los esclavos. Era lo único que existía. Los esclavos no tenían derechos, eran como animales. Si tú los matabas, no había problema. Nadie te iba a meter a la cárcel, nadie iba a levantar un acta en el MP, nada de eso. Eso no ocurría, eso no existía. Entonces, imaginémonos este pasaje a los cristianos que la mayoría de ellos eran esclavos. Imaginémonos ese pasaje en ese tiempo. Por lo cual, dice ahí, es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Eso es muy importante y subrayenlo. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. A la luz de este pasaje diremos algunas preguntas. Pregunta número 1. ¿La revolución y la independencia mexicana agredió este pasaje? Hay que ver el contexto cultural de ese tiempo. Estaba reinando los españoles y aquí ya era lo que se llamaba la Nueva España. De repente, el cura Hidalgo da un grito en el pueblo de Dolores. Pues yo me imagino que también había cristianos ahí. Si tú fueras cristiano, estaría bien participar en esa riña. Bien, tú puedes decir, es que bueno, porque había esclavitud y la independencia es buena. La independencia es buena. Bueno, yo te voy a decir, antes de los españoles, pues también había esclavitud con los aztecas y los mexicas y mataban a sus hijos y sacrificaban vírgenes. O sea, ¿cuál es la diferencia? Bueno, es que aquí saqueaban también anteriormente. No creo que los pendientes de oro de Moctezuma eran de algo que él cavó, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos ese pasaje? Quiere decir el pasaje entonces que si se está haciendo una injusticia no debemos hacer nada porque hay que estar sujetos a las autoridades. Recuerden lo que dice ahí, por causa de conciencia. Hay cosas, hermanos, que la Biblia no va a abordar. No va a abordar en la Biblia. ¿Por qué no? Porque lo deja a nuestra conciencia. ¿Ok? O sea, tampoco se trata de que seas un revoltoso. No se trata de que seas un revoltoso y que por nada que te parezca vas a hacer una huelga. Tampoco se debe de eso. Porque la Biblia dice que no debes de ser respondón. Dice la Biblia que el siervo no debe ser respondón a su amo. Pero obviamente hay cosas donde la autoridad pues se quiere pasar de lista, ¿verdad? Y hay medios para hacer eso. Pero siempre y cuando eso no agreda a tu conciencia. Ponemos el ejemplo de hace 4 años, 2020. El gobierno dijo, vamos a cerrar las iglesias por causa de la pandemia. ¿Había que estar sujetos a eso o no? Entonces, ¿por qué muchos no cerraron? Yo entiendo las razones por las cuales no cerraron. Economía, hay que pagar renta, ¿no? Porque pues, pandemia o no pandemia, los que rentan locales en las congregaciones tenían que seguir pagando renta. ¿Ok? Eso lo entiendo. Pero si tú te congregaras en ese lugar, ¿tú piensas que hubiera estado bien? O sea, el punto de que pensar que yo me reúno y como Dios me reúno, Dios tiene que cuidar a las ovejas para que no se enfermen, ¿crees que está bien? Pues no. Dios no va a respaldar algo que va en contra de lo que Dios ha establecido. Recuerden que el gobierno está establecido para mantener el orden. Para mantener el orden. Cuando el gobierno
Está poniendo el orden, los cristianos debemos someternos. Cuando el gobierno va más allá de lo que Dios ha establecido, no tenemos por qué someternos a eso. Ahora, ¿había injusticias en la Nueva España? Sí, sí, había injusticias. ¿Qué hacemos, por decir, con un soldado que va a la guerra y es cristiano? El mismo pasaje lo responde. Dice ahí, porque es servidor de Dios para tu bien. Pues si haces lo malo, teme, porque no en vano. O sea, Dios ha dado jurisdicción al gobierno para que también pueda haber pena capital. Entonces, si el gobierno va a hacer una guerra y tú eres un soldado, pues tú tienes que obedecer órdenes, pero recuerda que también hay crímenes de guerra. Por decir, tú no puedes matar a gente que está desarmada. No puedes matar eso. Y ya saben, ¿no? Que no puedes atacar hospitales y, bueno, rollos así que ni ellos mismos entienden. Pero puede haber cristianos que digan, es que no, es que la Biblia dice no matarás. Sí, sí dice. Pero allí el no matarás es tomar una ventaja y el ejemplo es Caín y Abel, ¿no? Lo llevó a Caín, llevó a Abel al campo con engaños y después, ¿qué? Aprovechó la ventaja. Yo me imagino esa escena que Caín lo atacó por la espalda a Abel y lo mató. Eso es no matarás. En una guerra no es así. En una guerra se supone que todos tenemos armamento, tenemos equipamiento, tenemos entrenamiento. Entonces, en igualdad de condiciones vamos a, pues ahora sí que va de por medio la vida. ¿Qué pasa por sí con la independencia? ¿Fue un pecado a la autoridad? ¿Quiere decir que la independencia no era parte del pensamiento cristiano? De eso no trata la Biblia. No dice, no te vas a independizar, así no dice. De hecho, la Biblia, hermanos, e incluso la ley, daba instrucciones sobre los esclavos, pero daba instrucciones para que ellos obtuviesen la libertad. O sea, porque muchos van en contra de eso. Es que la Biblia también habla de los esclavos. A ver, sí habla de los esclavos, pero si te das cuenta en todas las leyes de la Biblia de los esclavos, era siempre para que tuvieran libertad. Cuando llegaba el día del levirato, salían libres. Si él decía, no, yo amo a mi amo y me quiero quedar con él, ya era algo voluntario. Pero te das cuenta, o sea, la ley siempre iba a que el hombre fuese libre. Entonces ese es un principio que debemos ver. El hombre no le gusta estar subyugado y el hombre no fue hecho para eso. La esclavitud es una muestra del pecado del ser humano. Entonces, viéndolo por ese punto, el cómo trataba la Nueva España a todos los indígenas y a todos los conquistados era una injusticia. Y por lo tanto, el levantarse en armas y cristianos que tal vez participaron en la independencia, mientras no quitara su conciencia, hermanos, podía hacerlo. Recuerden lo que dice Pablo en 1 Corintios, cuando dice que alguien toma los días como cualquiera y algunos tienen los días o algunos días como para guardarlos, pero todo hágase por causa de la conciencia. O sea, si tu conciencia no te acusa, en el sentido de que, bueno, pues yo no creo que por esto y por el otro, o sea, si nos reunimos un domingo o un sábado, ¿pecaremos? No, no. Para mí, los días son iguales, todos. Para otros sí, el domingo es santo y para otros el sábado es santo. Bueno, para ellos, su conciencia les dicta así. El problema es cuando lo que yo dicta mi conciencia quiero imponérselos a todos. Ese es el punto, ¿no? Entonces, este tipo de pasajes vamos a llegar a ese tipo de cosas. O sea, hay cosas que la Biblia no habla claramente, no las habla. ¿Por qué no? Lo deja a nuestro criterio. Por decir el vestido, lo mismo. Bueno, es que la Biblia dice allí que la mujer no se vista como el hombre. A ver, sí dice, sí dice. Pero incluso tú vas a hablar con un confeccionista y la confección de uno de mujer con uno de hombre es muy distinto. Es muy distinto. Incluso el tipo de corte es distinto. El tipo de medidas es distinto. ¿Ok? Pero obviamente hay de ropa a ropa. ¿O no? Y eso te lo deja Dios a tu conciencia. ¿Cómo? O sea,
hay gente que luego viene aquí a la iglesia y viene como si viniera a una disco. Entonces, o sea, pues no sabes a dónde vienes o qué rollos, ¿no? Y al contrario, ¿no? O sea, hay gente que viene a la iglesia y parece que viene a un velorio, o no sé a dónde va a beber cerveza, no sé, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, Dios la deja libertad, pero hermanos, Dios espera que nuestra conciencia fuerte decida en ese tipo de ámbitos, ¿ok? Decida en ese tipo de ámbitos. Dios lo dice tampoco. ¿En qué escuela vas a meter a tu hijo? Por decir, si tú metes a tu hijo a la Fray de Pedro, esa escuela es católica. ¿Estás pecando porque la metes ahí? O mientras no agrada a tu conciencia, pero sábete que pones a tu hijo a una tentación de que por la gente lo va a querer enseñar rosario, le van a querer enseñar a rezar y cosas así, que pues es lógico de los católicos. ¿Te das cuenta? O sea, Dios no dice, vas a meter a tu hijo exclusivamente a escuelas cristianas. No lo dice. No lo dice. Tampoco dice, pintarás tu casa de color blanco porque el blanco es santidad. No lo dice. Eso te lo deja tu conciencia. ¿Te sientes bien pintando tu casa de negro? Está bien. Es tu rollo. Va a venir algunas consecuencias, como pues, hay menos entrada de luz, tu casa es muy oscura, puede afectar tu vista, muchas cosas. ¿Se dan cuenta? O sea, ese tipo de cosas, hermanos, culturalmente a veces nos afectan porque como que tenemos una manera de ser. Pero regresando por sí al vestido, ¿cómo se vestirían los hermanos que se congregan en Alaska? ¿Cómo sería el abrigo cristiano en Alaska? ¿De piel de lobo o de piel de oso? ¿Se dan cuenta, hermanos? O sea, ven cómo por eso Dios no trata ese tipo de cosas. Esas cosas las deja nuestra conciencia. Por eso dice Dios, deben de tener, ¿qué? Pudor, o la palabra ahí griega es cosmos, o sea, debe ser todo decentemente y con orden. O sea, decentemente significa, sabes a dónde vas, sabes a dónde vas, ¿o no? Hay ropa para el gimnasio, hay ropa para un soldador, hay ropa para un carpintero, hay ropa para, o sea, para todo hay ropa, ¿no? Se ha inventado mucha ropa. Pues entonces, sé ordenado. No creo que el lápiz labial te lo pongas en las uñas. Es la palabra cosmos, cosmetología, de ahí viene. Hay cosas que son exclusivas para sombras, pestañas, uñas. O sea, no creo que te compres las uñas y te las pongas en la lengua. No, lo mismo pasa aquí. Dios espera que tú tengas orden en tu mente y eso se va a ver reflejado en cómo te vistes, en cómo haces ciertas cosas. ¿Ok, hermanos? O sea, aquí no es como Dios me haga entender, es lo que dice allí. Bien, hermanos, vamos a pasar a otro punto. Vamos a pasar a otro punto. Ya dimos puntos que debemos tomar en cuenta, pero ahora vamos a entrar a otros puntos importantes. Segunda de Pedro 3:15. Segunda de Pedro 3:15. Aquí vamos a ver a dos personas o dos clases de personas que de verdad hoy es muy común, porque hoy piensan que porque vieron un video en YouTube ya son todólogos, ¿no? Son teólogos. Y no, hermanos. O sea, la teología es algo muy extenso, que debemos dedicarle tiempo. Dice ahí, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro hermano de Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas. ¿De qué viene hablando Pedro en ese capítulo? De la segunda venida de Cristo. De eso viene hablando, porque dice ahí que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. O sea, que Cristo no ha venido no porque no vaya a venir, sino porque Dios es paciente. Y hablando de ese tipo de temas, hay algunas difíciles de entender. Y lo hemos comprobado que sí, ¿no? Las cuales los indoctos, aquí la palabra indocto es la palabra griega amaxes y significa un ignorante. Es un ignorante. Es decir, está privado del aprendizaje.
Es decir, aquí nos referimos a alguien que no está versado en la materia, no está versado. Sabe algunas cosas y las que sabe, las sabe mal. ¿Ah? Las sabe mal. Aplica ciertos versos y los aplica mal. ¿Cómo abundan estos, hermanos? De la noche a la mañana se ponen a enseñar Biblia, dicen cada tontería, no sabiendo nada de las escrituras, de su propósito, de su mensaje general. Debemos tener cuidado con estas personas que menciona Pedro, los indoctos. Son indoctos, hermanos. O sea, una persona en el TikTok que ni siquiera se congrega y tal, no le deberías ni prestar nada de tu atención, son minutos perdidos de tu vida con esas personas que son indoctas. Creen que saben de algo, pero en realidad no saben nada. ¿Y quiénes son nosotros? Los inconstantes. ¿Quién es un inconstante? Aquí la palabra griega significa alguien que no tiene un método de estudio. No tiene un método de estudio. Tú debes tener un método de estudio. No sé, tú dices, yo leo la Biblia en un año. Está bien. Antes nosotros aquí teníamos el programa del Sembrador, era leer la Biblia en 4. Si tú tienes la Biblia en un año, está bien. Yo no me opongo a eso. Pero tienes que tener un método de estudio. Estudiar la Biblia no es, llego un día y abro la Biblia y donde caiga y leo. No. No, porque te vas a confundir. Porque vas a llegar a un pasaje que es difícil de entender y no sabes de dónde vienes. No sabes. No es la manera correcta estudiar la Biblia de esa manera. De que hoy se me antojó estudiar Filipenses y mañana Colosenses. Y después, pasado mañana, pues se me antojó leer Juan. Así no es un método de estudio. No. Debes de tomar una carta, un libro y estudiarla bien, leerla. Eso es un método de estudio. Si no tienes un método de estudio, tú eres un inconstante. No tienen un tiempo específico. Hacen las cosas al vapor. Dicen o argumentan que ya leyeron la Biblia y que no tienen más que aprender. ¿Te ha tocado de ese tipo de personas? Eso ya lo sé. ¿Qué le están enseñando allá en el instituto? No, pues esto, no, eso ya lo sé. O si lo supieras, vivirías por lo que sabrías. ¿Qué? Entonces, vamos a mencionar lo que decimos. ¿Cuál es la regla general de la hermenéutica? ¿Cuál es? La Biblia se interpreta a sí misma. O sea, la Biblia no tiene contradicciones, hermanos. Si tú llegas a esa parte de que es que hay una contradicción acá, te falta estudiar. La Biblia no tiene contradicciones. Lo que se dice en un lado se afirma o se dice que ya pasó para afirmar otra cosa. ¿Qué? ¿Saben quién fue el primer intérprete de la Biblia? Satanás. Y la interpretó mal. Aunque Dios te ha dicho que no comas de todo árbol del huerto, fíjate cómo interpretaba él ponía las palabras de Dios en una parte como de duda, o sea, como que Dios está siendo malo con lo que él está pidiéndome. Y después, Mateo capítulo 4, versículo número 5. Mateo 4, 5. Entonces, hermanos, eso debe tenerlo muy claro. O sea, si tú piensas que estás llegando a una contradicción, hay varias razones. Una, no estás leyendo bien. Dos, no dominas el tema que estás abordando. Tres, te faltan más herramientas que aprender para llegar a una conclusión veraz. ¿Ok? Sí, a veces vamos a llegar a callejones sin salida. Yo se los digo que yo también, a mí me pasó por decir con esta parte de la escatología, que yo llegaba a callejones sin salida. O sea que yo leía ciertas cosas por sí de Mateo, de
de Lucas, de Apocalipsis, y como que algunas cosas sí las tenía entendida por la cosmovisión que a mí me habían enseñado, pero llegaba yo a pasajes que no tenían, que no encajaban con las cosas. Entonces, ¿quién estaba mal? ¿La Biblia? Pues es obvio que no. El que estaba mal soy yo. ¿Por qué? Porque tal vez o aprendí mal, o lo que simplemente me enseñaron, pues no era lo correcto, o tal vez me faltaba más información, ¿verdad? Me faltaba más lectura. Sí, hermano, o sea, aquí no es cuánto tiempo llevas, es cuánto tiempo has dejado que Dios te enseñe. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en tus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Le citó el Salmo 91. ¿Y sí lo dice? Sí lo dice. Sí lo dice. Pero recuerden, hermanos, que un verso sacado del contexto es un pretexto. El verso sí lo dice, pero ¿qué dice arriba y abajo? El Salmo comienza con el que habita el abrigo del Altísimo. O sea, ¿qué es habitar en el abrigo del Altísimo? ¿Habitar en la iglesia? No, es habitar en sus mandamientos. Estar constantemente, ¿qué? Eso lo dice el Salmo 1, ¿no? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, de silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche, y luego dice, será como árbol. Entonces, sí dice eso el pasaje, pero no está diciendo el pasaje que tientes a Dios. Lo que está diciendo es que si tú vives bajo la voluntad de Dios, Dios hará que tus pies no tropiecen. Entonces Jesús le dijo, ¿qué? Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, así dice. ¿Se dan cuenta, hermanos? O sea, el punto que yo quiero que entiendan acá es que muchas veces podemos saber un verso, pero necesitamos saber que el verso no apoye tu idea, sino que apoye lo que Dios quiere para tu vida. No es que apoye tu idea, sino que el verso tú lo entiendas bien y apoye lo que Dios quiere que tú hagas. No hay nada más peligroso, hermanos, que cuando Satanás utiliza la Biblia para engañar. Y hermanos, utilizar la Biblia para justificar mi pecado o justificar un pensamiento que sabemos que no va con Dios es algo diabólico. Es algo diabólico. O sea, si tú estás, o sea, tu conciencia te acusa que tú sabes que esto que estás decidiendo no es bueno, o sea, tú sabes que no vas por buen camino. No, pero la Biblia dice, ten cuidado. Porque ese no es Dios el que te está guiando Satanás. ¿A qué? A citar la Biblia para justificar algo que Dios no quiere que hagas. Entonces, después de ahora de pasar por la regla general, vamos a pasar a otras reglas de interpretación, ¿ok? Que nos ayudarán en este recorrido de las escrituras. Entonces, regla número 1. Se deben tomar las palabras en el sentido figurado, ¿ok? Se deben tomar las palabras en el sentido figurado y debe ser en la época de ese tiempo que se escribió. ¿Qué, hermanos? Nuevamente, se deben tomar las palabras en el sentido figurado y debe ser en la época de ese tiempo que se escribió. Es decir, hermanos, vamos a encontrarnos con lo que se llaman modismos o hebraísmos. Por decir, un hebraísmo es y fue reunido con sus padres. ¿Cómo es eso? Como el Valhalla, que ves que dicen que el Valhalla es una gran cena con los dioses y que ahí te reúnes con todos los más valientes. ¿A eso se refiere? Por decir, voy a dar un pasaje. Génesis 6:12. Dice ahí, y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y miró Dios la tierra. ¿No la veía?
Entonces, ¿a qué se refiere con que miró Dios la tierra? ¿Antes no la veía? ¿No estaba enterado? ¿Qué dice la regla? Se deben tomar las palabras en el sentido figurado y debe ser en la época de ese tiempo que se escribió. Entonces, ¿quién escribió, en este caso, la parte de Génesis? Moisés. Entonces, mirar en ese tiempo era una connotación de voy a actuar. ¿Qué pasó después de ese capítulo? El diluvio. No quiere decir que Dios no viera. Obvio que vio. Estaba viendo lo que el hombre estaba haciendo, pero llegó un momento en que Dios dice, hasta aquí, voy a actuar contra esta generación. Génesis 4:1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Conoció Adán a su mujer, ¿qué quiere decir? Que se presentó con ella, le mandó solicitud de Facebook, ¿cómo? ¿A qué se refiere ese pasaje? Es un hebraísmo, hermano. Es obvio que se refiere a tener intimidad, a eso se refiere. El contexto lo dice. Como si se sellara una cita. Y no es así, sino que tiene que ver con intimidad. Y es por eso que hay un producto, ¿no? Y fue, concibió y dio a luz a Caín. Ese es un hebraísmo, hermanos. Lucas, capítulo 14, verso 25. Lucas 14, 25. Entonces, esto está por toda la Biblia, hermanos, porque la Biblia fue escrita por judíos, por israelitas. Y tenían ese tipo de modismos como nosotros tenemos. También en nuestro lenguaje tenemos modismos. ¿Ok? Nuestro lenguaje tiene modismos. Por eso el lenguaje español es uno de los lenguajes más difíciles de aprender. ¿Por qué? Tiene muchos modismos. Tiene muchas cosas que nos podemos referir a muchas cosas con la misma palabra. Por eso el español es difícil de aprender. Grandes multitudes, dice ahí, iban con él. Y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y a su mujer y a sus hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Aquí tenemos dos palabras que son difíciles. La palabra renunciar y la palabra aborrecer. Porque en nuestro contexto aborrecer es como odiar, ¿no? Como que me caes gordo, como que no me interesa pues, compaginar contigo, ¿no? Tú por allá, yo por acá. Aquí la palabra aborrecer en el griego significa algo que amas menos. Amas menos. Lenguaje actual lo traduce de otra manera. Si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su padre. Esa es la traducción correcta. Tendrá que amarme más que a su padre o a su madre. No significa que ya no tienes papá, ya no tienes mamá. Es obvio que no significa eso. ¿Qué significa? Que ahora tú estás supeditado a la voluntad de Dios, no a la voluntad de tu mamá y papá. ¿A qué me refiero? Otra vez, ahí entra la conciencia. Otra vez, ahí entra la conciencia. Si tu papá te dice que tienes que ir a robar, ¿lo vas a hacer? No.
No, pero la Biblia dice que me someta a las autoridades. Ya saben, eso me da risa de las mamás y de los hijos y de los papás también, ¿no? O sea, cuando les conviene sacan el verso, ¿no? La mujer que no, que la mujer que no, no hace las cosas, nunca obedece a su marido, ¿no? Pero en ese momento le dicen, oye, ¿por qué no vences a iglesia infantil? Ah, es que mi marido me dijo que no. O sea, nunca te sometes ya. Y ahora sí ya, ¿no? Ahora sí sacas el verso y dices que te tienes que someter. Por favor. Los hijos lo mismo, ¿no? Nunca se someten, son rebeldes. Pero cuando se trata de la cosa de la iglesia, es que la Biblia dice que obedezca a mis papás. O sea, nomás lo utilizan como una muletilla, ¿no? O sea, como que, ay, pues aquí me conviene, aquí lo utilizo. Pero aquí significa amar menos. O sea, no puedo yo poner por delante los deseos de mi padre o de mi madre contra los deseos de Dios. No puedo. O sea, si yo soy discípulo de Cristo, ay, no, pues si tú, o sea, si tú quieres que yo me muera, ¿quieres que yo me muera? Si tú no eres cristiano, yo me voy a morir, ¿eh? Ay, no, sí es cierto, no. Bueno, Dios me tiene que entender, o sea, pues yo siento que ya le queda poquito a mi mamá. Tú no eres digno de ser discípulo de Cristo. Tú no eres digno. Bueno, es que hay cosas que, o sea, yo no creo que Dios sea tan áspero, ¿verdad? O sea, sí, si mi hijo, pues, quiere quitarme la casa, pues sí, o sea, no hay problema, o sea, pues, yo trabajo para él. ¿Ah, sí? ¿Y tú dónde vas a vivir? Bueno, Dios proveerá. No, ahí no aplica ese verso. Ahí no aplica ese verso. ¿Se dan cuenta, hermanos? No puedes poner por encima la voluntad de tus hijos y de tus padres por encima de la voluntad de Dios. Si tú sabes lo que Dios dice, tú tienes que obedecer a Dios. La voluntad de Dios pesa más. Entonces, luego viene la otra palabra, renunciar. ¿Qué significa? Que yo me convierto en cristiano y de pronto vendo todo y vivo por la gracia de Dios. No, significa que debes de estar dispuesto a decir adiós a cosas que Dios te va a pedir. Y así ha pasado con varios. Por si el pastor Enrique, que fue el que nos casó, ese pastor era abogado y era bueno, ganaba muy bien. Y Dios le dijo, te quiero de tiempo completo. ¿Estás dispuesto a renunciar a tu carrera y a tu apercibimiento económico por mí? Y ahí ven el pastor. Ya no ganó lo mismo que antes, porque los dos eran abogados, él y su esposa, abogados, y ganaban muy bien. Esa es la pregunta que Jesús hace. No significa que dejes todo, pero ahí va a haber unas cosas que Dios te va a decir, quiero que dejes eso, déjalo. Debes de estar dispuesto a renunciar, a decir adiós. Eso es lo que quiere decir. No significa que te conviertes en cristiano y pues ya abandonas todo, tu trabajo, tu esposa, tus hijos. No, no significa eso. Pero va a haber algunas cosas que Dios va a decir, quiero que dejes eso. Quiero que dejes ese trabajo y consíguete otro. Oye, Señor, pero pues aquí gano bien. O sea, de verdad gano muy bien. Sí, pero te quita mucho tiempo. Busca otro trabajo. Debes de estar dispuesto. Eso es lo que quiere decir ese pasaje. Palabra de Dios para todos. Es lo mismo con cada uno de ustedes. ¿Son ustedes capaces de hacer lo necesario para seguirme? Si no dejan todo lo que tienen, no pueden ser mis seguidores. Nuevamente, se entiende que no se refiere a que eres cristiano, entonces tienes que vender todo. No se refiere a eso, es un hebraísmo. Y obviamente los judíos lo entendían perfectamente. Es obvio que no, pero como Jesús lo dijo con anterioridad, si algo material es más importante que Cristo, entonces no podemos ser discípulos de Cristo. No podemos. Cristo quiere el único lugar en tu corazón. Mientras en nuestras vidas. Y si algo quiere ocupar este lugar, no podemos caminar con Cristo con corazón dividido. No podemos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Debemos tomar eso en el sentido en el que se escribió. No, ya ves, debes odiar a tus papás. No dice eso. No dice eso. ¿Ok? Regla número 2.
tomar las frases o las palabras en el sentido que indica el conjunto, tomar las frases o las palabras en el sentido que indica el conjunto de palabras que lo rodean. Me acuerdo un día una persona que se congregaba acá, dice la palabra que en paz me acostaré y así mismo dormiré. Entonces, ¿por qué le ponen candado a sus casas? Le dije, ay, hermano, en verdad, o sea, eso te haces, ¿no? O sea, ¿dice eso el verso? Sí lo dice, pero él se iba al extremo, ¿no? Se iba al extremo. Yo le iba a decir, sí, también, pero no tentarás al Señor tu Dios. No lo tentarás, o sea, Dios te ha dado conciencia, entendimiento, razonamiento, pues para saber que si vives en la colonia de aquí se pierde todo, pues no inventes, ¿no? Es obvio que vas a ver por tu seguridad. Entonces, tomar las frases o las palabras en el sentido que indica el conjunto de palabras que rodean la frase, ¿ok? Es decir, hay palabras que conocemos su definición general. Sin embargo, con el contexto pueden cambiar el significado. Vamos a ver un ejemplo. Gálatas 1:23. Dice ahí, Gálatas 1:23. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. La palabra que aquí es fe. ¿Cuál es la definición de fe? Confianza, ¿no? La certeza de lo que se espera. O sea, confianza. Esa es la definición más puntual de lo que es fe. O sea, tú dices, tú tienes que tener fe, o sea, confianza. ¿Aquí fe es eso? No. ¿Qué es entonces? ¿Significa que ahora predicaba el cómo Pablo se convirtió? O sea, pues siempre predicaba de Damasco. No. ¿A qué se refiere ahí fe? Al evangelio, exactamente, al evangelio. Ahora predica el evangelio que en otro tiempo asolaba, es obvio, ¿te dan cuenta? O sea, no siempre es confianza. Hechos 17:31. Hechos 17:31. Seguimos con esa misma palabra que es fe. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se traduce en este pasaje? ¿Cómo se traduce en este pasaje? Dice 17:31 de Hechos. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle resucitado de los muertos. ¿Qué significa fe ahí? Testimonio, pruebas, dando pruebas de que Jesús, ¿qué? Ha resucitado. O sea, ¿cuál es la prueba de que Jesús va a juzgar a todos los muertos y vivos? Que Él estuvo vivo, muerto y resucitó. Entonces eso le da el derecho o le da la autoridad para juzgar vivos y muertos. Entonces aquí fe no es confianza. Fe es pruebas irrefutables, ¿no? Otra palabra para ir terminando esta sesión. La palabra salvación. ¿Qué quiere decir salvación? Salvar del infierno, ¿no? O sea, cuando decimos, no es que Dios te ha dado salvación, ¿de qué? Pues del infierno, ¿no? Nos ha salvado. Romanos 13:11. Romanos 13:11. Dice ahí Romanos 13:11. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos.
¿Ya está más cerca nuestra salvación del infierno? ¿No? Entonces, exactamente, la venida de Cristo, la venida de Cristo. Es obvio que es la venida de Cristo ahí. Está más cerca nuestra salvación, ¿no? Ok, último pasaje para terminar aquí. Hebreos 2:1. Este pasaje lo vamos a tocar mucho más después, hermanos, porque aquí vamos a tocar algunos temas que hoy se han surgido, como el don de lenguas, el sábado, vamos a tocar atar demonios, vamos a tocar, ¿cómo se llama? La confesión positiva, vamos a tocar qué dice la Biblia de eso. Y si los versos que utilizan, pues están bien utilizados, ¿no? Hebreos 2:1. Por tanto, ese por tanto, ¿qué hace? Une la idea del capítulo 1, ¿no? Del capítulo 1. Entonces tenemos que entender que si vamos a traducir todo el capítulo 2, tenemos que saber de dónde venimos, de qué venimos hablando. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Cuál es el contexto de Hebreos 2? Hebreos 1 habla de que Jesús es mayor que los ángeles. Y cuando hablamos de los ángeles, hermanos, hablamos de mensajes. Siempre que se ve un ángel en la Biblia, trae un mensaje. Gabriel se le apareció a María, traigo un mensaje. Se le apareció a Daniel, traigo un mensaje. ¿Okay? O sea, es un mensaje. Se le apareció a Zacarías, ahí en el templo, traigo un mensaje. Vas a tener un hijo, ¿no? Entonces, si en el Antiguo Testamento hubo mensajes por los ángeles y fueron veraces, en el Nuevo Testamento que el mensaje vino por Cristo, ¿qué? Es necesario que con mucho más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, porque si la de los ángeles fue veraz, pues la de Cristo mucho más, es obvio. Porque si la palabra dicha, mira, como dice, por medio de ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y aquí no, o sea, la salvación se pierde, no está hablando de eso. No está hablando de eso. Y el mismo contexto lo dice, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Qué es salvación allí? ¿Más específico? Sí. Sí. Otra vez, tomen la explicación que les di. ¿De dónde venimos? ¿El contexto? De Los Ángeles. ¿Eh? Sí, parte, pero más específico. Vean lo que está diciendo el contexto después de eso que venimos hablando. No. El versículo 3. O sea, sí es parte del evangelio, pero sean más específicos. ¿De qué está hablando Hebreos? Recuerden que el contexto de Hebreos es Cristo es mayor que todo. ¿Sí? Eso es el contexto de Hebreos. Cristo es mayor que todo. Y primero dice, Cristo es mayor que los ángeles. Y les expliqué ahorita que cuando hablamos de ángeles, hablamos de mensajes. No, no. Pues que seamos más diligentes, ¿no? De cuidar nuestra salvación. No, o sea, sí debemos ser diligentes. Pero bueno, vea, otra vez. Porque la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme. Eso es el capítulo 1. Y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, ¿sabe a qué se refiere salvación? Todas las enseñanzas de Cristo. Otra vez se los dije, el contexto es, ángeles es mensajeros. Dijeron muchos mensajes en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, el mensajero último, la última revelación de Dios es Cristo.
Entonces, ese mensaje es mucho superior que el de los ángeles, es obvio. Entonces, si la gente teme mucho al Antiguo Testamento, y lo dicho por Jesús, debemos de temer más. Es obvio, ¿no? Y ahí salvación no es salvar del infierno, ¿ves? ¿Cómo escaparemos si descuidamos tanta revelación o tantas enseñanzas que Cristo ya nos dio? No creemos el mensaje del Evangelio. Sí, del Evangelio, pero más específicamente es lo que Cristo ya enseñó, porque anteriormente quien enseñaba o quien mandaba mensajes eran los ángeles, y ahora el que dio mensaje es Cristo, es Cristo. Lo de Cristo, ¿no? Y lo dice ahí, el cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Quiénes son los que oyeron? Los apóstoles, los apóstoles. ¿Y cuál fue la confirmación? Señales y prodigios. Entonces ahí salvación no es salvar del infierno, no es que me pierda mi salvación, no significa eso, sino significa que si la palabra del Antiguo Testamento era fidedigna y era verdad y se cumplió, ¿cuánto más la palabra dicha por Cristo se va a cumplir? Pues mucho más, porque Cristo es superior a los ángeles. ¿Se dan cuenta? O sea, sí tenemos que saber que ahí salvación no es salvación, se nombra así, pero no quiere decir eso, sino quiere decir algo que va de acuerdo al contexto. ¿Ok, hermanos? Bien, la próxima que vamos a analizar es gracia. También es una palabra que debemos que analizar, pero eso la vamos a analizar la siguiente sesión. ¿Ok, hermanos?